En el mundo oscuro y misterioso de las historias de terror, donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan con la realidad y la imaginación, surgen las leyendas urbanas. Difundidas en los rincones más sombríos de la sociedad y de Internet, las leyendas urbanas tejen historias escalofriantes en calles oscuras, edificios abandonados y rincones olvidados, desafiando la lógica y la razón. Desde entidades sobrenaturales hasta apariciones fantasmales, adentrémonos en este mundo con las siguientes historias que estás a punto de escuchar. Bienvenidos, esto es El Iceberg de Leyendas Urbanas. Nivel 1. Una leyenda muy conocida y trillada que tuvo su auge en internet es la de Slenderman. El 31 de mayo de 2014, en Waukesha, ciudad del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, dos niñas de 12 años, Anissa Weier y Morgan Geyser, atrajeron a su amiga Peyton Leutner a un bosque y la apuñalaron 19 veces en un intento de convertirse en apoderadas del personaje de ficción Slenderman. Leutner, la víctima, consiguió arrastrarse hasta una carretera cercana al lugar del incidente, siendo encontrada y llevada a un hospital, recuperándose tras 6 días internada. Weier y Geyser fueron declaradas no culpables por enfermedad o defecto mental, siendo internadas en instituciones de salud mental con penas de 25 y 40 años respectivamente. Slenderman es una entidad ficticia creada en junio de 2009 en foros en línea de Something Awful para un concurso de imágenes paranormales con Photoshop. Los mitos de Slenderman fueron ampliados posteriormente por otras personas que crearon varios fanfics y representaciones artísticas de esta entidad. Otra leyenda urbana son los autoestopistas fantasma. La autoestopista fantasma o la muerta de la curva es una leyenda urbana. Al igual que la mayoría de estas historias, no tiene un origen definido y está dispersa por una extensa área geográfica. Aunque hay muchas versiones del relato, todas coinciden en que gente viajando en vehículo se encuentra con un o una autoestopista que luego desaparecen sin explicación alguna, generalmente en el propio vehículo en movimiento. La leyenda circula desde hace siglos y ha ido adaptándose a los cambios en el sistema de transporte. En las versiones más antiguas, la joven paraba a los jinetes para que la subieran a un carruaje. Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica o espíritu maligno, perteneciente al folclore de las tribus de algonquinos de las primeras naciones, con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, la costa este de Canadá y la región de los Grandes Lagos de Canadá y en Wisconsin, Estados Unidos. El Wendigo se representa como un espíritu monstruoso y malévolo, con algunas características de un ser humano o como un espíritu que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en un Wendigo. El antropólogo David Gilmour afirma que puede adquirir muchas formas. Se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable, canibalismo y los tabúes culturales contra tales comportamientos. Esta criatura presta su nombre al controvertido término médico moderno de psicosis de Wendigo, descrito por los psiquiatras como un síndrome cultural con síntomas como un intenso deseo de carne humana y miedo a convertirse en un caníbal. Bunnyman. El Bunnyman, hombre conejo en español, es una leyenda urbana originada supuestamente a raíz de 2 incidentes acaecidos en el condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Aunque también ha habido casos en Washington, D.C., existen varias versiones de esta leyenda. En la mayoría de casos, estas giran en torno a un hombre disfrazado de conejo que ataca a la gente con un hacha. El escenario común está situado en los alrededores del paso elevado de Colchester, por donde circulan los trenes de la Southern Railway Company y cuya carretera, por debajo, va a Clifton. Dicha área es conocida coloquialmente como el puente de Bunnyman. Nivel 2. Entramos al nivel 2 y con ello unas leyendas de Corea del Sur. El fantasma en la autopista Haejuro. Esta leyenda urbana tiene lugar en Haejuro, una autopista que conecta Seúl con Paju en la provincia de Gyeonggi. Comenzaron a correr rumores de que si conduces en Haejuro
en medio de la noche, podrías encontrarte con una mujer parada en medio de la carretera. Muchas personas testificaron que parecía que la mujer llevaba gafas de sol. Sin embargo, en una mirada más cercana, se podía ver que no eran gafas de sol, sino agujeros negros donde deberían estar sus ojos. El público se dio cuenta de la historia después de que celebridades contaran sobre sus encuentros con la mujer de la televisión. Parecía que el fantasma estaba parado en el camino, tratando de tomar un paseo. La estación de televisión TVN incluso llamó a un exorcista para ayudar a explicar este fenómeno, y se le dijo a los espectadores que era el espíritu de una mujer de unos 20 años que había sido estrangulada y asesinada cerca del lugar. La abuela de Hong Kong. La abuela de Hong Kong es una leyenda urbana que fue popular a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Por qué una abuela de Hong Kong daría miedo? Cuenta la historia que se estrelló el avión de una anciana que viajaba de Corea a Hong Kong en aquella época. La mujer murió, pero justo antes de exhalar su último aliento, se dice que se fusionó místicamente con el gato que había traído consigo, convirtiéndola en un fantasma, mitad humano, mitad gato. Se dice que la mujer convertida en fantasma secuestra y asesina a niños en medio de la noche. Sus habilidades felinas hacen que sea imposible escapar de ella, ya que puede correr rápido y saltar alto. Esta leyenda urbana se extendió por todo Seúl, asustando a muchos estudiantes de primaria en ese momento. Algunos niños se negaron a ir a la escuela por esta historia. Sin embargo, no hay registros de ningún accidente aéreo de un avión que vaya a Hong Kong desde Corea y viceversa. El fantasma del ascensor. También existe una leyenda urbana sobre los ascensores. Por lo general, hay espejos a ambos lados de los ascensores. Los dos espejos, uno enfrente del otro, crea un efecto de espejo infinito, lo que significa que puedes ver un sinfín de objetos en el espejo. El mito del fantasma del espejo del ascensor comenzó como resultado de esto. Si miras de cerca tu reflejo en el espejo del ascensor, podrías descubrir que uno de tus reflejos es en realidad un fantasma. Se dice que deberías revisar tus reflejos 4 y 13º, ya que son los más propensos a ser un fantasma. Aunque el fantasma se parece a ti, inmediatamente te darás cuenta de que algo anda mal. Si tu reflejo puede moverse a su voluntad, incluso si estás quieto, deberías preocuparte. Si haces contacto visual con el fantasma, terminarás muriendo pronto. Por lo tanto, muchos coreanos tienen cuidado al mirar su reflejo en el espejo, mientras están dentro de un ascensor. Kuchisake Onna. El significado de Kuchisake Onna sería algo como mujer de la boca cortada, y su origen no es del todo claro, ya que por un lado nos hablan de la historia de una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido y que una vez regresó en forma de espíritu maligno, pero hay otra versión de una mujer que fue encontrada con dicha cortada después de un accidente automovilístico. La leyenda cuenta que esta mujer suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica, lo que es normal en los japoneses, que buscan cuidarse de resfriados y enfermedades. Sus víctimas son principalmente niños, y si la llegases a encontrar, te detendrá y te preguntará si es bella. Si respondes que no, te cortará la cabeza con unas tijeras, pero si respondes que sí, se quitará la máscara, mostrando su boca cortada, y volverá a preguntarte si es bella. Si en esta ocasión respondes que no, te cortará a la mitad, pero si respondes que sí, se alegrará y te cortará la boca, de oreja a oreja, dejándote como ella. Nivel 3. Llegamos al nivel 3, Teke Teke. La leyenda de Teke Teke es una leyenda urbana japonesa relacionada con el fantasma de una adolescente que al caer a las vías del ferrocarril fallece seccionada por la mitad tras ser atropellada por el tren. La leyenda cuenta que el Teke Teke es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. En vida, la chica era introvertida, como la mayoría de japoneses, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas por parte de sus compañeros, hasta que un día una de las bromas se fue de las manos. Un día de verano, sus compañeros
viendo la que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le colocaron una cigarra en el hombro. Cuando la vio, comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Sus compañeros estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando le hicieron, ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido, e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Esta chica ahora se dedica a asustar a sus compañeros y a otras personas que hacen este tipo de bromas. La muñeca Okiku. En 1918, Eikichi Suzuki, de 17 años, compró una muñeca en la famosa calle Tanuki-Koji en Sapporo, con la intención de regalársela a su hermana de 2 años, Okiku. La pequeña niña se enamoró de la muñeca, pero años más tarde, Okiku murió repentinamente debido a un fuerte resfriado. En homenaje a la niña, la familia decidió colocar la muñeca en un altar para rezarle por la memoria de Okiku. Poco tiempo después, la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado dentro de la muñeca. Para 1938, la familia Suzuki decide mudarse y dejar la muñeca a cargo del templo Manenji, que a día de hoy tiene en exhibición la muñeca de 40 centímetros y que desde entonces ha visto crecer su cabello por debajo de las rodillas, lo que ha ocasionado que de manera periódica tenga que ser cortado. Akamanto. Con esta leyenda, los baños japoneses se convierten en el lugar más terrorífico del mundo, ya que Akamanto es un espíritu malvado que se aparece mientras estás en el inodoro, principalmente en baños públicos y de colegios. Akamanto se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño, rojo o azul. Si respondes rojo, te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de este color. Pero si escoges azul, te estrangulará hasta que tu cara se torne de ese color. No intentes engañarlo al pedir otro color, ya que esto hará que viajes a una dimensión desconocida, transformándote en un Akamanto. La única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel, pararte e irte. Tomimos Hell. Esta historia nos habla de un poema llamado Tomimos Hell, que incluso se puede conseguir fácilmente por internet, que trata de la historia de Tomimo, quien muere y cae al infierno. La leyenda dice que dicho poema solo puede ser leído en nuestra mente, ya que si lo leemos en voz alta, moriremos. Este poema es parte del libro The Heart is Like a Rolling Stone, escrito por Yomota Inohiko, y fue incluido en una colección de poemas en 1919, lo que le dio una gran exposición en el país. Nadie sabe cómo empezó el rumor y de dónde se originó esta leyenda, pero inclusive el poema abre con la advertencia: si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tus acciones. Por supuesto, la leyenda cobró popularidad y muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta. A muchos no les ocurrió nada, pero a otros no se sabe bien qué les ocurrió, ya que a día de hoy están desaparecidos. Nivel 4. Gosu, cabeza de vaca. Gosu es una de esas leyendas urbanas que a su vez hablan de otra historia, en este caso de cabeza de vaca. Un relato de horror que nadie conoce bien, nadie ha escuchado y nadie puede contarlo, ya que el nivel de horror que se maneja en la historia hace que, literalmente, la gente muera de miedo después de pasar unos días aterrorizados y sin poder dormir. La leyenda en torno a Gosu habla de que un grupo de estudiantes se dirigían al campo. En el viaje dentro del bus, el profesor decide contarles la historia de cabeza de vaca. Conforme avanza la historia, los estudiantes notan que el profesor se vuelve más intenso y se involucra de lleno en la historia, al grado que los estudiantes le exigen al profesor que se detenga. El autobús se accidentó y fue encontrado días después con los estudiantes en un trance profundo y espuma en la boca. Nadie recuerda lo que sucedió.
ni siquiera la historia de Cabeza de Vaca. La habitación roja. Esta historieta habla del famoso bosque de los suicidios que hay en Japón, cerca de Tokio. Se comenta que un taxista de Tokio fue a recoger a una chica con un vestido rojo y la cara tapada, y entre susurros la chica le dijo y le dio la dirección de un lugar que estaba a horas de Tokio. Aún así, él aceptó llevarla. El taxista se dio cuenta, cuando era demasiado tarde, de que se estaban acercando al bosque de los suicidios. La chica, con el vestido rojo, se bajó del taxi y se adentró en el bosque. El taxista, preocupado, decidió seguirla. Después de 2 minutos caminando, la joven llegó a una casa en medio del bosque y entró en ella. El taxista, discretamente y por curiosidad, decidió mirar desde el cerrojo de la puerta lo que había en el interior. Dentro de la casa se encontró con una habitación roja, muy roja, de un rojo insoportable. Al hombre se le congeló la sangre y, asustado, decidió huir corriendo de ahí. Se subió al taxi, pero antes de abandonar el lugar, decidió pararse en un restaurante de ramen para coger fuerzas para el viaje. Durante la cena, el taxista le preguntó al dueño si conocía a esta chica, y el dueño le dijo que sí. Además, el dueño le preguntó al taxista si le había visto los ojos a la chica. El taxista respondió que no, que los tenía tapados por el pelo. A lo que el dueño del restaurante le desveló que la chica tenía ojos completamente rojos. El taxista se quedó pasmado en ese momento, porque se dio cuenta de que cuando miró por el cerrojo de la puerta, vio la habitación, pero a través de los ojos de la chica que le miraba desde el otro lado. La muñeca Rika-chan. En los años 70, hubo en Japón una muñeca muy popular entre los niños, que se llamaba Rika-chan. Lo divertido de esta muñeca es que traía consigo un número de teléfono al que se podía llamar para hablar con ella. Esta última historia es la de una niña que estaba sola en casa, al lado de su muñeca Rika-chan, y como tenía tiempo, decidió llamar al número de teléfono. Cuando la niña llamó a ese número, le saltó un mensaje que decía: «Hola, soy Rika-chan. Gracias por su llamada. Ahora estoy en mi casa y voy a salir». Al escuchar ese mensaje de voz, la niña se quedó boquiabierta. No se podía creer que la muñeca le estuviera hablando. Eso sí, le pareció un mensaje demasiado breve, así que volvió a llamar. En esta segunda llamada, el mensaje fue diferente. «Hola, soy Rika-chan. Gracias por su llamada. ¿Sabes? Ahora estoy fuera de mi casa». Al ver que el mensaje era otro distinto, la niña se emocionó y volvió a probar. «Hola, soy Rika-chan. Gracias por su llamada. Ahora estoy delante de tu casa». En ese momento, la niña pegó un salto enorme y se asustó. No sabía si era verdad o era una broma de mal gusto. Al final, decidió levantarse del suelo y bajar a la puerta. Abrió la puerta con mucho miedo, pero no había nadie. Volvió a su habitación y de repente sonó el teléfono. Al principio, dudó en si debía coger el teléfono, pero al final agarró el aparato y se lo llevó lentamente a la oreja. Entonces, la niña pudo escuchar: «Hola, soy Rika-chan. Gracias por su llamada. Estoy detrás de ti». Kiyotaki, la leyenda del túnel maldito. Esta historia de terror, muy popular en Japón, trata de un túnel embrujado. El paso subterráneo de Arashiyama a Sagakiyotaki se construyó a principios del siglo XIX en condiciones atroces. Se dice que muchos trabajadores murieron por accidentes o agotamiento durante su construcción. Por ello, no es de extrañar que almas perdidas ronden el lugar. Se dice que una dama blanca u otros fantasmas pueden ser vistos allí, causando accidentes de tráfico. Además, el túnel de Kiyotaki tiene 444 metros de longitud y recuerda, el número está maldito en el archipiélago. Así que, si alguna vez viajas por este corredor de oscuridad, ten cuidado al conducir por él. Nivel 5.
La leyenda de las gemelas. Una madre llevaba a sus hijas gemelas al colegio cuando recibió una llamada urgente de su trabajo. Tenía que ir de inmediato, por lo que les pidió a ambas que siguieran solas hasta el centro educativo, ya que conocían perfectamente la manera de llegar. Las besó en la frente antes de marcharse, pero cuando llevaba solo unos pocos metros recorridos, escuchó el espantoso ruido de un frenazo a sus espaldas. Cuando se dio la vuelta, descubrió que los cuerpos inertes de sus hijas yacían bajo un camión. Las niñas habían muerto cogidas de la mano. La madre prácticamente enloqueció, pero un nuevo embarazo le devolvió en parte la ilusión por seguir viviendo. Volvía a estar embarazada de gemelas. Una vez nacidas, las dos niñas eran tremendamente parecidas a sus otras dos hijas ya fallecidas. A medida que crecían, la madre se volvía más y más protectora, ya que temía volver a perderlas, como sucedió la primera vez. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron, corriendo bajo la atenta mirada de su madre, que enseguida les paró en seco y les rogó que nunca hicieran eso sin su permiso. La respuesta de las niñas fue demoledora. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Comida adulterada. No hace mucho corría por internet el rumor de que KFC había tenido que eliminar de su nombre la palabra chicken, porque en realidad lo que vendían no era pollo, sino algo creado genéticamente. Circularon incluso algunas fotos sorprendentes. Los alimentos son a menudo víctimas de mitos urbanos. Las hamburguesas McDonald's en realidad están hechas de lombrices. En los restaurantes chinos sirven carne de perro. Y en las latas de paté de tal marca aparecen cucarachas. Estas leyendas se nutren de que en realidad a veces sí que saltan noticias escandalosas en los periódicos, como aquella del pastel de IKEA, en cuyo análisis se encontraron excrementos humanos. Pero quiero pensar que en Europa, al menos, hay un férreo control de las medidas de seguridad e higiene alimentaria. ¿O no? Los suicidios de Pokémon. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, en Japón se dieron 104 suicidios de niños entre 10 y 15 años. Algunos se ahorcaron, otros se arrojaron al vacío desde altos edificios. Hubo también quienes se cortaron las venas. ¿Qué tenían todos en común? Todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego. Se desencadenó el rumor de que, al escuchar la música del pueblo, la banda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos binaurales de tono alto afectaban al cerebro de los niños, aunque como sucede con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esta frecuencia. Alguien se inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo lavanda, que inducía a los niños a acabar con su vida. La leyenda se disparó por las redes, amenizada con todo tipo de especulaciones, como el peligro inminente de los cartuchos de juego que todavía circulaban por el mundo, responsables directos de las muertes. Se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, Shiro Miura, y del macabro legado que dejó. Gracias, miembros del canal. Todo historia.